Hola, soy Nico Appelt y continuamos en este viaje para ver cómo salimos de la Matrix usando el poder de la mente y las 7 leyes universales. En esta oportunidad nos vamos a meter en una de las leyes favoritas, más poderosas de todas. En realidad es medio una trampa porque todas son mis favoritas, pero esta es súper poderosa y fácil de entender y es un poco la que describe la forma en que la realidad toma forma, aunque parezca redundante. Y esto es la ley de vibración, el principio de vibración. Para que te des una idea, todo lo que en los últimos 10, 15 o 20 años en el mundo de la espiritualidad entró como a estar más en boca de todos y ser más conocido como la ley de la atracción, el poder de crear tu realidad, casi todo esto puede ser explicado a través de la ley de vibración. Lo que aparece en el Kybalión y en las 7 leyes universales es una explicación que al principio no parecería acercarnos tanto a estos conceptos porque dice que en el universo todo está en movimiento, que todo se encuentra en continuo cambio, ¿sí? Y que nada puede ser inmóvil y nada puede quedarse quieto. Entonces, lo primero que vamos a inferir de esta ley de vibración es que, bueno, todo va a estar moviéndose y todo va a estar cambiando a todo momento. Eso resulta casi una obviedad, pero para mí hay un concepto mucho más interesante que nos trae la ley de vibración. Y es que, básicamente, todo lo que está creado en la realidad, sea cualquier persona, elemento, situación, experiencia, está vibrando en una frecuencia determinada. Esto ya lo traía Nikola Tesla cuando decía que si querías comprender el mundo, tenías que pensarlo en términos de frecuencia, vibración, ¿sí? Cuando hablamos del principio de vibración y hablamos de realidad, podemos decir que existen distintas capas de realidades, tiempos, espacios y formatos porque existe la ley de vibración. La diferencia entre una realidad y la otra es la velocidad en que esa realidad se está moviendo. Para traerlo a criollo y una forma sencilla de explicarlo es: vos ves un arco iris y ves, por ejemplo, 7 colores distintos. En realidad, los colores per se no existen, sino que lo único que existe es la luz blanca. Esa luz blanca, cuando atraviesa un prisma, lo que arroja como resultado es que esos calores, ¿sí?, esas temperaturas distintas, se empiezan a abrir generando un abanico y dependiendo de la temperatura que tenga, es el tipo de color que nosotros vamos a percibir. Entonces podemos decir que la experiencia que tenemos del mundo de los colores es la velocidad y el calor o la temperatura en la que se esté moviendo ese fotón. Entonces, ahí podemos decir, ¿existen los colores? ¿Estamos viendo los colores? ¿Lo estamos experimentando? En realidad no. Lo que estamos haciendo es viendo una expresión de velocidad de lo que es la luz blanca. Así como podemos tomar ese ejemplo en los colores del arco iris, la realidad es un arco iris. Todo es lo mismo, todo viene del mismo origen, todo nace del mismo espacio, pero eventualmente se va a expresar en distintas dimensiones y en distintas velocidades. ¿Y por qué es importante este concepto al momento de hablar de creación? Dependiendo en qué frecuencia te encuentres, es el tipo de realidad que vas a habitar. Y dependiendo del tipo de realidad que habites, es el tipo de experiencia que vas a tener. No es lo mismo, no es la misma experiencia la que va a tener el fotón en el color rojo que el otro fotón va a tener en el color azul. Y esto es muy importante y siempre hago esta aclaración, que cuando nosotros empezamos a hablar de evolución en el mundo de la espiritualidad, o empezamos a hablar de vibrar alto o vibrar bajo, empezamos a pensar que hay elementos o seres mejores que otros o más importantes que otros, pero el azul no es más importante que el rojo, ni el amarillo más importante que el verde. Lo único que hacen es comportarse de maneras distintas y por ende generan realidades distintas. Dependiendo del comportamiento que tengas, en ese ambiente es el tipo de resultado que vas a tener, ¿sí? Esto es como para salir de la mitificación de que si nosotros nos iluminamos, si nos vamos a la quinta dimensión, entonces el mundo es mucho mejor. No, lo único que vas a hacer es, vas a ser vos mismo en tu esencia, simplemente que vas a cambiar tu vibración y vas a experimentar lo que es tu esencia moviéndose a una velocidad de quinta dimensión. Pero no es que allá no hay problemas, no es que allá no hay conflictos, no existe la oscuridad. La dualidad existe en todas las dimensiones y como dice la ley número 2, correspondencia, como es arriba es abajo. Ahora, entonces, si todo en realidad es la expresión de la misma cosa, ¿por qué sería importante tener en cuenta la ley de vibración? Porque no es lo mismo experimentar la esencia en una forma que en otra forma. Hagamos de cuenta que la esencia, parte del propósito es que vos experimentes el amor. Eso es lo que venís a experimentar. Ahora, ese amor puede ser alcanzado por distintos canales. Vos podés literal hacer el amor con una persona y abrazarte y sentir conexión, o podés matarte en la calle, ¿sí?, porque te cruzó el auto y empezar a darte puños y básicamente en los dos vas a llegar exactamente al mismo resultado. ¿Qué cuál es?
dos seres que están separados, se van a unir, van a intercambiar, van a transformarse, van a desviar el camino del otro, que básicamente esa es la esencia del amor, pero la forma en que se va a experimentar va a ser más placentera o menos placentera. Entonces, nosotros no tenemos escapatoria a la experiencia que vamos a hacer, lo que tenemos es la posibilidad de elegir el formato de la experiencia. Todos vamos a experimentar la muerte, todos vamos a experimentar el nacimiento, todos vamos a experimentar el dolor, todos vamos a experimentar el vacío y estar completos, pero la capacidad de elegir de qué forma vamos a experimentar eso es lo que hace rotunda la experiencia en el planeta Tierra, por ejemplo. Esto es, por ejemplo, una de las capacidades que tenemos de poder atravesar la experiencia en el planeta Tierra sin, por ejemplo, sentir sufrimiento. Pero eso lo veremos adelante. Volviendo al principio de vibración, para que se entienda cómo toda la realidad se va acomodando por vibraciones, literalmente podemos pensar en lo que sucede cuando estamos hirviendo fideos en la cocina a la noche. Si a la noche vas a comer fideos con manteca, vas a poner a hervir agua, ¿sí? Y cuando te pongas a hervir agua, lo que va a pasar es que el agua va a ser exactamente la misma, pero va a empezar a moverse a distintas velocidades. La que se mueva más lenta va a experimentar un mundo denso. La que se mueva más rápida va a experimentar un mundo sutil mucho más rápido y elevado. De nuevo, no significa que sea mejor, son distintas experiencias. Dentro de un mismo elemento como es el agua, incluso van a haber capas de realidad. Si hacemos una analogía con el planeta Tierra va a estar atravesado por un montón de frecuencias y un montón de realidades, pero dependiendo de qué frecuencia vos estés vibrando, es el tipo de realidad que vas a experimentar. A nosotros como seres humanos, ¿qué nos determina en qué realidad de frecuencia vamos a estar habitando? La frecuencia va a ser directamente proporcional al nivel de conciencia del ser humano que tiene esa vibración. Entonces, lo que va a determinar que yo conecte con una realidad o con otra es en dónde está mi frecuencia, que obviamente va a depender de dónde está puesta mi conciencia. A mayor expansión de conciencia, mayor capacidad vibratoria y expansiva va a tener. Menor capacidad de conciencia, más comprimido y más cerca de la vibración densa, por así decirlo. Ahora, nosotros muchas veces pensamos que vibrar alto está buenísimo, vibrar bajo está malísimo, pero en realidad simplemente es, quiero estar más cerca de una experiencia lenta en el tiempo, en el espacio, o quiero tener una experiencia que es más sutil y expansiva. Dependiendo en dónde me encuentre, es el tipo de experiencia que voy a estar viviendo. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a hablar de un tema que quizás suena polémico muchas veces o nos cuesta digerirlo por momentos, que es cuál es el rol de una enfermedad y cuál es el punto de vista de la metafísica o las leyes universales de la enfermedad. ¿Es acaso un error? ¿Es acaso algo que es heredado, sobre lo que no tenemos control? ¿Intervienen las emociones? ¿Cómo funciona esto a nivel frecuencia? Y tenemos distintos formatos o distintas formas de poder definirlo a través de las leyes universales. Uno de los primeros acercamientos podría ser que lo primero que las personas dicen es, bueno, pero esto es producto de la genética y lo que vengo repitiendo. Entonces yo tengo predisposición porque toda mi familia viene arrastrando ese programa. Miremoslo desde el punto de vista vibración. Si vos nacés en una familia, esa familia tiene una frecuencia, tiene un estadio de conciencia y tiene una frecuencia vibracional. Cada paquete vibracional o cada frecuencia tiene sus programas, tiene sus comportamientos y tiene su memoria ahí adentro. Con lo cual, nacés atrapado, digamos así, dentro de una frecuencia. Con lo cual, es obvio que todos los comportamientos y todas las respuestas que vos tengas vas a ser iguales a los sistemas en el que estás atrapado. Entonces, la solución para no quedar atrapado en esa predisposición supuestamente genética sería que desarrolles la capacidad de ser más que tu ambiente. Entonces, ese es el primer hack para supuestamente no estar atrapado por todos estos condicionamientos que vienen. O sea, obviamente, si yo no hago un proceso de conciencia, siempre voy a estar atrapado a los condicionamientos y patrones anteriores. Para los que dicen, bueno, pero ¿dónde está la ciencia en esto? Hay un ejercicio que se hizo en los años 70, ya tiene muchos años de haberlo estudiado muchas veces, que es que básicamente tomaron tres recipientes de Petri, ¿no? Donde esos envases de plástico, donde se hacen las pruebas, y tomaron las mismas 3 células y lo único que hicieron diferente a esas 3 células es ponerle medios distintos. Es decir, que un medio de sangre donde había quizás más toxicidad, un medio donde quizás había más oxígeno, otro medio donde había menos nutrientes, y la misma célula se transformó
en elementos distintos. Una se transformó en músculo, la otra se transformó en huesos y la otra en tejido. Entonces la pregunta es, si partimos del mismo punto de vista, pero el ambiente está condicionando ciertos eventos, entonces podemos decir que no es tanto lo que trae, sino los programas que se activan cuando yo empiezo a interactuar con la realidad. Porque yo tengo posibilidad de convertirme en cualquiera de esas cosas, pero me voy a terminar convirtiendo en lo que el ambiente está determinando que sea. Entonces, una de las escapatorias usando ley de vibración, como les decía antes, es ¿puedo sobreponerme al ambiente? Es decir, que si la emoción continua que está en mi ambiente, por ejemplo, es la de escasez, la de competencia, la de tristeza, ¿puedo generar una emoción distinta? ¿Puedo tener un pensamiento distinto? ¿Puedo cambiar el sistema de creencias? Si yo logro hacer ese proceso dentro del desarrollo de la conciencia, entonces los programas que pertenecen a esa frecuencia ya no me van a afectar más. Voy a poder acceder a otra frecuencia distinta porque voy a tener otras emociones, otras creencias, otros pensamientos y se activarán otros programas que son distintos. Por otra parte, podemos también, si queremos interpretar la enfermedad desde el punto de vista de la ley de vibración, podemos decir que una enfermedad es una emoción lenta. ¿Y en qué sentido? Una emoción, si traemos a Einstein nos va a decir que la energía no se crea ni se destruye. Entonces, si separamos la palabra emoción como energía en movimiento, vamos a ver que siempre todo lo que está aconteciendo en la realidad es la emoción que está tomando forma, se está expresando para que algo acontezca. Ahora, vos podés vivir una energía en este formato, ¿sí? Podés ser vapor, podés ser agua o podés ser hielo, y en todos estás experimentándote en una misma esencia. Ahora, imagínate que vos viviste un evento emocional muy fuerte, ¿sí? Si no tenés la capacidad de procesar ese evento emocional fuerte, lo que va a empezar a pasar es que va a empezar a comprimirse. Es decir, que de este mundo sutil que habita en cuarta y quinta dimensión, porque es una emoción, no tenés cómo gestionarla, no tenés cómo procesarla, lo que va a pasar es que va a ir perdiendo velocidad. ¿Y hasta dónde van a perder velocidad los elementos, las personas y los eventos de la vida? Van a bajar hasta que macheen tu nivel de conciencia. Es decir, que los eventos y las cosas que vos vas a poder ver van a ser recién cuando ellas estén equiparando tu nivel de conciencia. Entonces, si en este nivel de emocionalidad no lo podés procesar, va a seguir bajando, va a seguir perdiendo velocidad, y lo que va a hacer es que la emoción se va a condensar hasta convertirse en materia, para que cuando sea materia y puedas verla, entonces puedas trabajar con ese objeto, porque todavía no podemos trabajar en este lugar porque queda fuera de nuestro sistema. Si te parece muy alocado, pensarlo de esta manera. Es cuántas veces en la vida tuviste un montón de eventos que te fueron surgiendo, un montón de situaciones, ¿sí? Por ejemplo, sufriste en un momento, estoy inventando, ¿no? En un momento sufriste un abandono y lo sentiste, y sentiste como el dolor de ese abandono, pero no pudiste procesarlo, o había que seguir con la vida, o había que tener estrategias para adaptarse a este mundo muy complejo, y después de ese abandono, fuiste al colegio y un día te diste cuenta que como te dolía la panza, llamaron a tus papás. El día que te dolía la panza, al llamar a tus papás, vienen tus papás, te van a buscar, de repente están tus papás. Entonces empezaste a hacer la asociación de que qué bueno, cuando estoy enfermo, entonces hay presencia. Entonces cada vez que yo me sienta solo en la vida y necesite presencia, voy a tener un recurso. Y por ejemplo va a ser el recurso de la enfermedad para suplir el abandono y que se llene el espacio. Entonces, en lugar de solucionarlo en esta realidad, en donde simplemente puedo ir directo a llenar ese espacio o a pedir esa asistencia o esa presencia, voy a empezar a usar recursos que estén en mi nivel de conciencia para poder completar esa realidad. Otra visión que podemos tener es a través de cómo nosotros gestionamos o reprimimos las emociones. Si usamos el ejemplo anterior en donde una emoción, por ejemplo, está vibrando en cuarta dimensión, ¿y por qué digo cuarta dimensión? Porque intenten ubicar una emoción en un lugar físico. Intenten ubicar como es como cuando decimos la mente. Queremos ubicar dónde está la mente, dónde está la emoción. No hay un lugar físico como tal, sino que es una experiencia que se siente y en todo caso está interpretada por todo este mundo biológico. Entonces, cuando nosotros sentimos ciertas emociones, no siempre nos vamos a permitir sentir esas emociones. Y les voy a poner un ejemplo. Imagínate que hay dos personas discutiendo, ¿sí? Pepito y Pepita están discutiendo. Los dos están discutiendo sus semi-verdades, a ver quién tiene razón. Y Pepito quiere gritarle a Pepita y viceversa, Pepita le quiere gritar a él. Uno de ellos tiene permitido dentro de su sistema de creencias gritarle al otro, pero el otro no. El que grita
siente la emoción de enojo y así como siente el enojo, a través del grito expresa el enojo. Con lo cual, ahí podemos ver nuestros pros y contras del mundo de la gestión emocional. Si la emoción que siento simplemente la expreso como tal, lo bueno y la ventaja de esto es que probablemente nada quede dentro de mi sistema y no me enferme ni tenga ninguna consecuencia negativa. ¿Dónde va a estar la consecuencia negativa? En causa-efecto. Solamente voy a poder manejarme en frecuencias vibratorias de personas que toleren gritos o discusiones. Si hay personas que no les gusta ese tipo de comunicación o códigos, no van a estar en mi vida. Entonces, si bien no me enfermo, lo que hace es mantenerme atrapado en una realidad. Ahora, lo que puede pasar también, en el caso de Pepita, si no tiene permitido por su cultura, por sus creencias, gritarle, va a sentir las ganas de gritarle, pero va a tener que reprimir estas ganas de gritarle. Reprimir una emoción, que es muchas veces lo que tuvimos, son los grandes generadores de traumas de la infancia que después de los 7 años estamos tratando de procesar en la adultez, las emociones reprimidas hace que si yo tenía ganas de gritarte, tenga que reunir mucha energía que está dando vueltas por todo mi cuerpo, ¿sí? Seguimos hablando de vibración, y eso que estaba en el mundo de la cuarta dimensión o la quinta dimensión, lo tengo que llenar de energía para comprimirlo. Es como si tuviese gas, y ese gas lo tengo que comprimir para que pueda funcionar en otro lugar. Entonces, básicamente, este primer proceso de reprimir una emoción es: tengo que comprimir esta energía para pasarla de cuarta dimensión a tercera dimensión. Entonces, ¿qué hago? Evito el grito, evito ese enojo, lo reprimo, gasto y desgasto energéticamente mi cuerpo usando un montón de recursos, y de cuarta dimensión le bajo la velocidad y lo llevo a tercera dimensión. Y entonces, en vez de gritar, ahí lo que voy a hacer es dejar un pequeño granito de arena en las cuerdas vocales, es decir, he transformado esa emoción del mundo sutil al mundo material, y la persona que gritó al otro día está bien, y la persona que no gritó al otro día está fónica. Y uno dice: qué injusto este mundo, ¿cómo funciona de esta manera? Si esto ocurriera una vez, esta represión emocional, no pasa nada porque el cuerpo va a tener la posibilidad de lidiar con esto, encapsular ese granito y llevárselo por ahí, o simplemente será una inflamación. Pero, ¿qué tal si tenemos un mecanismo represivo en un montón de conductas, en un montón de emociones de forma diaria? ¿Qué pasa si de forma diaria no me animo a poner límites? ¿Qué pasa si de forma diaria no me animo a decir que sí o que no? ¿Qué pasa si de forma diaria reprimo emociones y no me animo a avanzar con aquello que quiero, o no me animo a expresar? Cada represión emocional empieza a ser un cúmulo de puntitos. Es decir, que todo aquello que vibra en estas dimensiones lo voy a ir densificando y densificando. Si yo repito eso a lo largo del tiempo y lo voy sosteniendo como comportamiento, lo que termina pasando es que eventualmente ese granito de arena se transforma en una playa que está haciendo eco en toda esa biología, en todo ese cuerpo, y de repente mañana vamos al médico y el médico dice: tenés un nódulo en la garganta y vamos a tener que operar y sacar ese nódulo. Y probablemente uno, sin asociarlo, diga: ¿pero por qué? Si yo nunca hice nada, si yo no me lo merezco. El mundo de la enfermedad no tiene que ver con ser buenas o malas personas. No hay un Dios que esté castigando o bendiciendo según nuestros comportamientos, y tampoco es que la enfermedad sea un castigo. La enfermedad simplemente es la forma que adoptó una emoción, la forma que adoptó una idea, el recurso que tenemos para poder defendernos de la realidad. Entonces, si ahora, eventualmente, estás atravesando una enfermedad, sea cual sea esa enfermedad, en lugar de pensar que hay un enemigo que está instalado dentro del cuerpo, que está tratando de matarte, tenemos que hacer una relectura de, primero, qué información condensada se encuentra en esa enfermedad, que si en vez de llamarlo enfermedad, lo llamo informedad y le saco la información y lo proceso adentro mío, ya pierde propósito, y todo lo que pierde propósito en el universo desaparece. Entonces, si se integró el mensaje, probablemente no necesite como mensajera la enfermedad. Por otra parte, no puedo entender nunca que mi cuerpo quiera morirse y lastimarse, porque nunca la vida va en contra de la vida. Nunca la vida quiere matarse a sí misma. Ahora, puede ser que mi cuerpo, mi ser o mi conciencia tengan menos recursos para saber lidiar con la realidad. Entonces, en lugar de interpretarla como algo que viene a dañarme, tengo que primero entender que viene a protegerme y que es el único recurso que hoy tengo como disponible a mi alcance. Ya de por sí, esta actitud o esta forma de sentarme frente a la enfermedad cambia radicalmente aquel ambiente que voy a generar dentro de mi cuerpo. Porque si estamos hablando de que los pensamientos, las emociones y las imágenes que nosotros estamos teniendo están determinando los ambientes, y los ambientes son los que pueden disparar o sanar enfermedades, mi capacidad de curación también va
a tener poder en la capacidad que tengo de generar ambientes internos. Entonces, no solo la invitación es hacer un proceso de amigarme con la enfermedad, no solo a sacar la información que tiene para darme, sino dejar de verlo como algo externo que está viniendo a dañarme, sino que en un momento me ayudó y me protegió, con lo cual la invitación es, ¿puedo agradecer este proceso? ¿Puedo estar agradecido por esto que sucede? Por eso, como siempre me gusta terminar con una propuesta y una actividad, la invitación o la propuesta sería empezar a analizar o empezar a reflexionar cómo es el diálogo que tenés con vos mismo, con vos misma. La primera herramienta más fundamental y crítica de la sanación tiene que ver en la forma en que nosotros nos dialogamos a nosotros mismos. El poder más importante que tenemos es el diálogo interno y cómo nos estamos hablando. Si probablemente te pongas a reflexionar de esto, te vas a dar cuenta que nadie se compara más que vos, que nadie se castiga más que vos, nadie se exige más que vos. El mundo no te está exigiendo, ni te está comparando, ni te está pidiendo todo lo que vos te estás pidiendo. Entonces, la primera forma de cambiar el ambiente, que va a permitir cambiar la vibración, porque va a permitir que se expresen otras potencialidades, es empezar a cambiar la forma en que te estés hablando. Si estás atravesando una enfermedad, ¿cómo te hablas respecto a tu curación y ese proceso? Si estás vinculándote con personas, ¿cómo te hablas acerca de ese vínculo? ¿Cómo te hablas con tu imagen cuando te la ves frente al espejo? El primer paso y portal hacia un nivel de conciencia distinto es mejorar la calidad del diálogo que tengo interna. Nos vemos la semana próxima.